Hola, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Eva. Buenos, pues mira, vamos a hablar sobre cómo superar el dolor emocional de la mano de José Belmonte Aguilar, que es especialista en acompañamiento en el duelo del Instituto Grief Recovery y coach personal. Fuera de cámara me estaba comentando que vivirlo en primera persona pues fue lo que le ayudó a dedicarse a ello y acompañar a personas que están pasando por esta situación tan complicada de la vida. Cuéntanos un poquito. Pues muchas gracias en primer lugar, Eva, por hacerme partícipe de este proyecto tan interesante que tienes de difusión de la importancia de la salud mental. Y te lo agradezco porque me siento también honrado, ¿no? Porque al fin y al cabo poder compartir algo desde tan dentro y tan importante como son las emociones y la importancia de la salud mental, pues me honra poder estar aquí contigo. He visto tu trabajo, te felicito y te agradezco que me hayas querido hacer partícipe. Contar un Gracias. poco, pues bueno, como tú has dicho, ¿no? Que soy especialista en acompañamiento en el duelo del método Grief Recovery, que es un método que se fundó hace 46 años en Estados Unidos, que está en otros países como Canadá, como Reino Unido, como Australia, ahora también en España. Y colaboro también en el Instituto Coincidir de Madrid, donde soy colaborador. Es un instituto de acompañamiento también a parejas, a matrimonios, de asesoramiento, donde María Álvarez de las Asturias y Mercedes Onrubia pues, bueno, están ahí también apoyando, ¿no? a estas necesidades que muchas veces tenemos y que no nos han enseñado a gestionar, ¿no? Y como tú bien decías, ¿no? Al final de donde brota este querer ayudar a los demás es de las propias pérdidas, ¿no? De los propios duelos, de haberme dado cuenta que no he aprendido a validar esas emociones y a comunicarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de mis propias pérdidas, de cambios importantes que he tenido en mi vida, pues he decidido enfocarme en poner al servicio de los demás este gran regalo que a mí tanto me ha ayudado, que me ha aliviado, que me ha consolado, que me ha dado un nuevo sentido a la vida, una nueva esperanza, y a partir de ahí ofrecer ese regalo a los demás. Qué bonito. Te Bueno, ¿qué había podrías? dicho, te había dicho, Eva, digo, no voy a hablar mucho de mí y demás, pero luego le pensé y digo, bueno, quiero decir también, ¿por qué no?, que soy licenciado en teología, que tengo un libro escrito que se llama A sepultar a los muertos, comprender el fin para vivir la vida. Es cierto que aquí el enfoque que tú y yo habíamos decidido darle es un enfoque puramente emocional, ¿no? No vamos a entrar ni en el sentido de la muerte, ni en la vida más allá de la muerte, vamos a dar simplemente, bueno, pues unas nociones, ¿no? de acompañamiento en el duelo, ¿no? Que tiene que ver con las emociones. Aprovecho ya, Eva, también para decir que el enfoque es desde la educación, no desde la psicología o psiquiatría, ¿no? Porque yo me focalizo en lo que yo sé y en lo que yo controlo, ¿no? Que es el acompañamiento en el duelo, con esta perspectiva de la educación y la, mejor dicho casi, la reeducación de toda aquella información que hemos recibido desde la infancia que no nos ha ayudado y que hay que cambiarla por la que sí nos ayuda. Sí, así es. Todos nos dejamos llevar al final por las experiencias vividas. Sí, Bueno, ¿cómo podrías definir qué es el duelo? pues es una pregunta interesante porque el duelo es una emoción, es una de las 6 emociones básicas, ¿no? Que al final nos mueve, nos ayudan, ¿no? Bien gestionadas, bien llevadas, podemos utilizarla como una ayuda, ¿no? Por eso lo primero que me gusta decir es que el duelo es una emoción muy potente, pero que por otra parte es muy malentendida y malinterpretada, ¿no? Pero que bien conocida y bien gestionada puede convertirse para nosotros en una fuente de ayuda de gestión emocional para nuestra propia vida, de maduración, por ejemplo, ¿no? Y en primer lugar también, aparte de decir que es una emoción, ¿no? Que es muy potente, me gustaría decir también que es una reacción, una respuesta que cualquier persona tiene ante un cambio importante en su vida o ante una pérdida. Es decir, que es la reacción normal y natural ante una pérdida o cambio importante en la vida. Esto me parece fundamental, Eva, porque a veces patologizamos el estar tristes, cuando en realidad
Nadie se escandaliza, por ejemplo, si te haces una herida en un brazo, nadie se escandaliza, ¿no? Porque grites, porque te quejes, porque quieras buscar ayuda. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando la herida es en el corazón? No es mm, normal después, yo qué sé, de la muerte de un ser querido, de una mascota, sentirse triste. No es normal después de un divorcio o después, no sé, de un matrimonio que ha durado a lo mejor, como me contaba el otro día una mujer, ¿no? 36 años con su marido. Pues ¿cómo va a estar esa mujer después de toda una vida compartida con su amor? Pues lo normal pues es esto, que esté triste, que tenga sentimientos encontrados, ¿no? Que los quiera expresar, que quiera hablar de ello. Por eso decimos que el duelo es la respuesta normal y natural ante una pérdida o cambio importante en la vida. sí, por eso la importancia de también validar nuestras emociones cuando hemos pasado por algo relacionado con el duelo, ya sea una pérdida por muerte, por separación, por... Sí, así es, Eva, porque lo que nos han enseñado, lamentablemente, no con mala intención, sino porque probablemente no lo sabían hacer de otra manera, ¿no? O bien nuestra familia, o los amigos, o la propia sociedad, muchas veces también, ¿no? Es precisamente lo contrario, es a invalidar nuestras emociones, especialmente las que tienen que ver con el duelo, ¿no? Porque nadie se escandaliza o nadie le asusta, ¿no? Hablar de cosas positivas y de emociones positivas o de lo bien que nos va, pero desde pequeñitos hemos recibido que las emociones de duelo, de tristeza, pues hay que taparlas, ¿no? De hecho, uno de los principales mitos o falsas creencias del duelo, ¿cuál es? No llores, no te preocupes, ¿no? Entonces, claro, uno a eso le hace sentir peor todavía, ¿no? Porque a la tristeza que yo puedo tener porque se me ha muerto una mascota o porque me he divorciado o porque he tenido un conflicto, ¿no? En el colegio, en la escuela, en el trabajo y que no he podido comunicar, ¿no? O que me han generado sentimientos contradictorios, contrapuestos, ¿no? Enfrentados. Pues claro, si la gente lo que me dice constantemente es que no me tengo que sentir así, que no tengo que estar triste, pues me llevo a creer que es que yo estoy mal, ¿no? Que algo me está pasando que no es normal en mí. Por eso es que nos viene de serie prácticamente, ¿no? Desde muy pequeñitas, desde los 5 o 6 años, constantemente están enseñándonos a que los sentimientos que tienen que ver con el duelo, por ejemplo la tristeza, hay que taparlos, hay que invalidarlos o hay que sustituirlos por otras cosas, ¿no? Como por ejemplo por la comida, por otro tipo de experiencias o por hacer muchas cosas, estar ocupado para efectivamente no validar cómo nos podemos estar sintiendo. Sí. Has comentado uno de ellos, pero ¿cuáles dirías que son los 6 mitos? Bueno, no sé si hay 6 o más, pero ¿cuáles son los mitos relacionados con el duelo? Pues principalmente nosotros decimos que hay 6, pero luego también es verdad que cada persona, pues en su propia familia o en su propio ámbito, puede también haber recibido estas falsas creencias, ¿no? Yo voy a enumerar los 6 y luego, pues a lo mejor a alguno le resuenan, ¿no? Se identifica con ellos y luego, pues cada uno también, en virtud de su relación, puede tener otros distintos, ¿no? Pero el primero que se nos suele inculcar es no llores, no te preocupes o no te sientas mal, ¿no? El segundo, normalmente asociado al primero, es reemplaza tu pérdida, ¿no? Por ejemplo, John, que es el fundador del método Grief Recovery en Estados Unidos, cuenta siempre, ¿no? Que cuando él perdió a su mascota, ¿no? Pues enseguida lo primero que le dijeron es no llores, no estés triste, reemplaza tu pérdida, es decir, el sábado te vamos a comprar otro perro. Mm, Es reemplaza tu pérdida. En el caso de un divorcio, pues estamos muy acostumbrados a que se nos diga, bueno, no te preocupes, no llores, primer mito, hay muchos peces en el océano, ¿no? A rey muerto, rey puesto, un clavo saca otro clavo. En definitiva, se nos está diciendo reemplaza tu pérdida, ¿no? Y como si eso fuese a ayudar o a sanar ese dolor emocional. Normalmente lo que sucede por experiencia es que si no gestionamos adecuadamente esa pérdida, es muy difícil que afrontemos una nueva relación plenamente, ¿no? A John, por ejemplo, él lo cuenta, ¿no? En su libro, ¿no? Que luego le costó mucho establecer una relación afectiva, normal, saludable con la nueva mascota, porque todavía tenía sentimientos
respecto a la mascota que había perdido, ¿no? En el caso de un divorcio pasa algo similar, ¿no? Pensamos que el reemplazar una pérdida detrás de otra, ¿no? Nos va a ayudar a sentirnos mejor, pero la realidad es que por la experiencia acabamos cargando un bagaje o una mochila emocional que vamos arrastrando y que si no hemos resuelto normalmente nos lleva a mayores problemas, ¿no? Y arrastrar ese duelo, por así decirlo, toda la vida, ¿no? Pues ese sería el segundo, ¿no? Reemplaza tu pérdida, ¿no? Luego otra cosa muy típica que nos suelen decir es llora en soledad o sufre en soledad, ¿no? Por ejemplo, desde que somos niños incluso, ¿no? Si vas a llorar, vete a tu cuarto, ¿no? El otro día me decía una persona que estaba haciendo las sesiones conmigo que efectivamente le habían transmitido sus padres aquello de, oye, mira, si vas a llorar, vete a la habitación porque están aquí los tíos Sí. y fíjate que van a pensar de la familia que es que hay un problema, ¿no? O sea, invalidando constantemente y tendiendo al aislamiento, ¿no? A veces a nosotros los adultos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una familia que tiene niños, ¿no? A veces también sucede. Para que el niño no vea que yo estoy triste o estoy llorando, ¿qué hago? Me voy a mi cuarto a llorar. Con lo cual estamos transmitiendo a los hijos que ante una tristeza o ante un duelo hay que retirarse y vivirlo en soledad. Y eso, claro, genera también una sensación de desconsuelo que afecta y que no ayuda a gestionar ese duelo, ¿no? Y bueno, luego hay otros mitos del tipo ser fuerte por los demás, ¿no? En el caso de los hijos, no, ahora te toca ser fuerte por el resto de tus hijos. Has podido perder un hijo, pero bueno, como tienes más, ser fuerte por los demás, por tus hijos o por tu madre. Entonces, claro, al final es un cúmulo de emociones que no se resuelven, que no se gestionan y que acaban generando más dolor, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hartos de escuchar también, ¿no? El tiempo lo cura todo, ahora necesitas tiempo, o mantente ocupada, ¿no? Para que haciendo muchas cosas no pienses en gestionar las emociones o en validarlas, identificarlas, enfrentarlas, ¿no? Estos Sí, serían como los 6 así más comunes. sí, porque qué importante es darle lugar a las emociones y sentirlas para que no tengan otro tipo de consecuencias, de no vivir ese tipo de emociones que te provocan el duelo. Así es. Primero por nosotros mismos, yo creo, Eva, ¿no? En el sentido que es una parte muy importante de nosotros, la gestión emocional, ¿no? Igual que intentamos a veces controlar nuestros pensamientos, ¿no? Pues las emociones es muy importante, nos ayudan a conocernos, pueden ser, como decía al principio, también de gran ayuda para la madurez personal, para enfrentar algunas dificultades, ¿no? El miedo, que a veces, por ejemplo, que también es una emoción que a veces intentamos rechazar, es lo que muchas veces nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Porque nos mueve, las emociones nos mueven, ¿no? A actuar, ¿no? El problema es cuando nos paralizan o cuando no hacemos nada, no, como tú decías, no las validamos, no las sentimos, porque entonces estamos como mirando para otro lado, ¿no? Y eso al final pues no ayuda. Sí, ¿cuál es? Lo llamábamos antes la forma de escape temporal, los Sí, alivios temporales que... claro, que es como buscar esa compensación, ¿no? Para no enfrentar mis emociones, que, ojo, que es difícil, que no estoy diciendo que no sea duro, ¿no? O que no queramos, lógicamente, no sentirnos mal, evidentemente, o que los demás no quieran vernos tristes, eso es normal, ¿no? Pero la experiencia demuestra que no ayuda. O sea, que buscar ante una tristeza o unas emociones contrapuestas, buscar ese alivio, pues por ejemplo en la comida, ¿no? Que por otra parte es algo que hemos aprendido desde niños, ¿no? Eh, yo recuerdo pues el caso de una niña que había tenido un problema en el colegio y la madre enseguida, cuando la niña se lo cuenta, la respuesta de la madre es no te preocupes, no llores, habrá sido sin querer, toma la merienda que te vas a sentir mejor. Desde niños, te estoy hablando 5 o 6 años, entonces claro, la niña que aprende, buscar. Cuando estoy triste, ¿qué tengo que hacer? Buscar sentirme mejor con la comida. La niña se siente mejor cuando merienda porque se olvida del problema y se siente mejor, pero eso vuelve. ¿Qué es lo que tienen estas formas o conductas que llamamos de escape temporal? ¿No? Porque es un alivio, es la búsqueda de ese sentirme mejor, pero no a largo plazo, ese es el problema, ¿no? Y luego además que puede generar también dependencias, por ejemplo, porque si
al final yo me refugio en la comida o en el alcohol o en las sustancias o en el móvil, en las redes sociales, en las compras compulsivas o en Netflix o en Tinder o pues cosas que de por sí son saludables, ¿no? Bien orientadas y en su justa medida, se pueden convertir en un problema, de una adicción, por ejemplo, ¿no? mm, Aparte que luego nos da en ocasiones muchos remordimientos, ¿no? Porque si yo cada vez que me siento mal me refugio en el alcohol y me emborracho, me voy a la comida y me inflo, luego además me juzgo, ¿no? Y me machaco y al final es como la pescadilla que no se muerde la cola y no nos saca de nuestro duelo, de nuestro dolor emocional porque no lo hemos gestionado, sino que además añade más dolor al dolor que ya teníamos, ¿no? Entonces, por sí, eso es es afrontarlo de importante frente. cuidarlo. Sí, afrontarlo de frente y no refugiarte. Parece que lo fácil es ir por el camino ese de voy a hincharme a comer, voy a emborracharme, voy a tal, pero luego las consecuencias son peores. Eso es como querer buscar atajos, ¿no? Sí, Y en estas situaciones, pues atajos ni recetas fáciles hay. O sea que en realidad milagros no existen, cada persona es única, cada duelo es único, porque cada relación es única también, ¿eh? Hablábamos antes, por ejemplo, del caso de personas que han perdido a su mascota, ¿no? mm, Los sentimientos que produce haber perdido una mascota, que a veces pueden llegar a ser más intensos que que los sentimientos que se producen por la muerte de una persona. mm, Y eso que así desde fuera parece como una barbaridad, pero ¿desde dónde se entiende? Se entiende precisamente desde que el duelo, es decir, los sentimientos que tenemos por una pérdida o un cambio, dependen del tipo de relación y del vínculo emocional que hemos establecido con una persona, con un animal o con una situación. mm, Entonces, claro, desde ahí se entiende que cuando ese vínculo cambia o termina, me produzca esas emociones porque van en virtud de la relación. Y tú lo sabes bien, ¿no? Porque estás muy familiarizado con las mascotas y con los gatos especialmente. Pues al final, el vínculo, las emociones que se mueven ahí en esa relación son tan intensas que cuando te falta una mascota o se pierde o se enferma o tiene un accidente, pues te genera un auténtico duelo emocional. mm. Sí, antes has comentado, has puesto el ejemplo de los niños, cómo se le comunicaría a un niño el duelo o cómo es importante no volcar en tus hijos tus dolores emocionales. Sí, pues mira, todo el tiempo estamos educando, esto es una realidad desde el principio, ¿no? En virtud de cómo yo como adulto gestiono mis duelos, le estoy transmitiendo a los niños cómo lo tienen que hacer ellos desde el principio, ¿no? Antes comentábamos el ejemplo de que si yo, ante por ejemplo la muerte de un ser querido, la abuela, mi madre, quien sea, si yo me aíslo en mi habitación a llorar, lo que estoy transmitiendo en realidad es los sentimientos de tristeza, ¿no? Ante una pérdida no se pueden mostrar, me aíslo, no los comunico, no digo cómo me siento y me retiro a mi habitación. Luego Mm, nos escandalizamos de que un niño cuando tiene un problema no nos lo cuente, se meta en la habitación y no sabemos muy bien qué le puede estar pasando. Pero muchas veces mm, lo hemos enseñado a nosotros mismos a actuar así. Por ejemplo, el hecho de que ante una pérdida de una mascota, de un ser querido, le demos la oportunidad al niño, quizá empezando nosotros primero, expresando cómo nos sentimos ante ese hecho. Si mm, yo soy capaz de decirle a los niños, pues mira, yo ante este hecho me siento así, porque le quería mucho, porque estaba muy unido, porque me hacía sentir muy bien, porque hablaba mucho con él, por lo que sea, ¿no? O porque estoy contrariado porque me hubiera gustado darle las gracias o pedirle perdón, pero no se lo pude dar porque se murió, ¿no? O porque se fue. Claro, le estoy dando en ese momento la oportunidad a los niños para que ellos también expresen cómo se sienten y no tapen sus emociones. mm, Para ello es cierto que hay que crear un lugar seguro, ¿no? Donde ellos puedan expresar cómo se sienten sin temor a ser juzgados o comparados.
o analizados. Si mm, a un niño le preguntamos ¿cómo estás?, normalmente el niño te va a decir bien, porque tienen miedo a ser juzgados si expresan cómo se sienten. Pero si se le pregunta de forma más directa, por ejemplo, ¿estás triste?, ya es distinto, porque es como abrir esa emoción, esa posibilidad, creando un ámbito seguro donde el niño pueda expresar esas emociones sin miedo a ser analizado, comparado o juzgado, ¿no?, por cómo se está sintiendo. Y mm, como también comentábamos antes, Eva, al final estamos todo el tiempo educando. Se puede educar en la muerte y en lo que supone una muerte o una pérdida o un cambio importante, como puede ser un divorcio, ¿no?, que esto lo sufren mucho también los niños desde el principio. Pues, por ejemplo, paseando por el parque, al ver una hoja que se ha caído del árbol o al ver un insecto, pues, por ejemplo, que se acerque, que lo mire, que lo toque. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Ah, pues mira, está frío. Ah, pues mira, pues no se mueve. Son oportunidades para que desde muy pequeños vayamos educando a los niños a normalizar, por una parte, la muerte y, por otra parte, que ellos, o sea, crear ámbitos y momentos donde ellos puedan expresar cómo se sienten ante un hecho que les haya mm, podido pasar en la vida. Al hilo de lo que comentábamos, ¿no? Si nosotros lo que hemos recibido a su vez lo transmitimos, no les estaremos ayudando. Si les decimos, no llores, no te preocupes, toma la merienda, vete a tu cuarto si lloras, o bueno, ponte a hacer otras cosas que ya verás cómo se te va a pasar, ponte a jugar, que ya verás cómo se te pasa, o les apuntamos a karate, a ajedrez, a judo, a natación, a mm, no sé qué, para que no, pues al final les estresamos en realidad y mm. vamos a convertir al niño en, no sé, como si fuese un experimento, ¿no? Sí, además de la importancia también de escuchar a las emociones para que no se manifiesten en tipo enfermedades, en reflejos en el cuerpo, ¿no? Lo que comentábamos antes de no llores y que te salga una enfermedad, por ejemplo, de sequedad ocular, yo qué sé. Sí, Hablo por por ejemplo. experiencia personal. Sí, es así, porque yo pongo el ejemplo de una tetera o, por ejemplo, de una olla a presión, que de forma natural el vapor, ¿no?, se va acumulando, pero en una tetera pues tiene una tapa, ¿no?, que en condiciones normales ese vapor va saliendo y cuando llega el momento pues nos avisa, ¿no?, con un pitido, ¿no? Mm, Eso es lo normal. Los niños cuando nacen es así, las emociones que les llegan, según les llegan, las van transmitiendo, las van sacando. Ese sería un proceso normal. El problema viene cuando tapamos esas emociones. Cuando a una tetera, por ejemplo, le ponemos un tapón, de forma que el mm, vapor se va acumulando. Pues a nosotros nos pasa igual. Ese vapor emocional que desde niños nos han ido enseñando a tapar, como no lo saquemos, como no comuniquemos nuestras emociones de forma natural según vienen, pues como tú dices, las vamos tapando y ¿qué sucede? Que al final acabamos explotando y como el cuerpo es sabio y tantas veces somatizamos mm. lo que nos pasa a nivel emocional o mental, pues con lo que tú dices, tensiones, dolores musculares, lesiones, eh, somatizamos, efectivamente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de fluir con naturalidad, ¿no?, de comunicar. Antes no lo he dicho, pero aprovecho para decirlo ahora, ¿no?, que un duelo tiene que ver con las comunicaciones emocionales no expresadas. Lo que no Mm, expreso, lo que me guarda, ¿no?, una necesidad, por ejemplo, de decir un lo siento, de pedir, de perdonar, de dar las gracias, de decir lo bien que me he sentido, de valorar lo orgulloso que estaba en un determinado momento. Todo lo que yo no comunico o cómo me siento, se me acumula y como lo tape, por algún sitio sale, lo que tú decías. mm. Puede salir de mil formas, ¿no? Sí, también yo añadiría el hacer algo por ti, ¿no? No ser una persona que está siempre dedicada a los demás y a cuidar de los demás y a veces se olvide de uno mismo. Sí, así es. Tienes toda la razón, Eva, porque muchas veces nos volcamos tanto, tanto, tanto en los demás y en ayudar, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, a las madres, a los padres, ¿no? Pero también a los terapeutas, ¿no?, que al final es todo por y para los demás, pero descuidando cómo yo estoy, cómo yo me siento y descuidando aspectos de la vida que en principio
tendríamos que cuidar ya de forma natural, ¿no? Pues como por ejemplo cuidar el cuerpo a través de una sana alimentación, de hacer un poco de actividad física, de una correcta higiene, ¿no? O a nivel emocional, ¿no? Identificando, transformando, comunicando esas emociones, ¿no? Incluso también diría a nivel espiritual, ¿no? Buscar ámbitos de silencio, buscar ámbitos de, no sé, de contacto con la naturaleza. Lo que viene siendo algo normal a veces se convierte en algo extraordinario, ¿no? Y sucede lo que tú comentas, que si tú no te cuidas, pues luego por otra parte va a ser también muy difícil que tú puedas ayudar a otros, ¿no? Sí, así. Entonces, ya que hemos comentado lo que no habría que decirle a la persona en el duelo, ¿qué sí que habría que hacer con una persona que está atravesando un periodo como ese? Pues partiendo de que cada persona es única y que cada proceso es original y único, ¿no? Porque, como decíamos antes, cada relación es única, cada persona es única y cada duelo también es único, ¿no? Y Mm, cada forma de transitar el duelo también es único. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es respetar el proceso de esa persona, ¿no? Y yo diría estar, acompañar si esa persona lo necesita, ¿no? Lo primero sería evitar decir todo esto que hemos comentado antes, ¿no? mm, No llores, no te preocupes, sé fuerte por los demás, encontrarás otro novio, eres joven aún, tendrás otros hijos, ¿no? O ya era muy mayor, ¿no? Entonces, podría sí, ser mi padre o mi madre muy mayor, podría tener 120 años, pero era mi padre, o era mi madre, o era mi abuela, y eso. yo me sentía íntimamente unido a ella, ¿no? Pues es un poco evitar decir esas cosas. A mí me gusta decir, por ejemplo, algo que parta del corazón y que parta de la verdad emocional. Es decir, mira, no me puedo ni imaginar cómo te puedes estar sintiendo en este momento, pero estoy aquí para ti. Si necesitas hablar de ello, cuenta conmigo. Qué Porque una bonito, me persona, han puesto los pelos de punta. es que, porque es lo natural, porque una persona que está en duelo no es un jarrón que está roto, por así decirlo, ¿no? Que necesita ser reparado o analizado o que necesita una opinión o un consejo en ese momento. Si hemos dicho que el duelo es una reacción normal, pues lo normal también es que esa persona pueda vivir ese proceso, ¿no? Y hacerlo pues de esta forma natural, porque una persona que está en duelo no necesita ser analizada, comparada ni juzgada, lo que necesita es ser escuchada con dignidad y respeto, ¿no? Y en este ser escuchados, que una persona que está en duelo pueda comunicar pacíficamente, tranquilamente, esas emociones, me parece que ya de por sí es tremendamente terapéutico, por así decirlo, ¿no? Sí, El sentirnos escuchados. sobre todo eso, que saque sus emociones y que se apoye de gente querida, Eso es. además. Mm, Con gente querida, pero ojo que lo que decíamos antes, que a veces la gente que más nos quiere sin mala intención nos mm, puede hacer daño o no nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque no están preparados para sí, ayudarnos. Hay estudios que sí, demuestran que una persona, justo en el momento después, en los 3 días siguientes a haber tenido un duelo, sea una separación o una muerte o un cambio importante en la vida, escucha, no me acuerdo cuántos miles de comentarios en esta línea que estamos diciendo, y está estudiado que de todos esos comentarios que una persona escucha después de un duelo, únicamente el 15% les ayuda. El otro 85% de los comentarios que recibe, a veces de personas incluso de autoridad, mm, que este es el drama, ¿no? Ese 85% de comentarios no ayudan. Entonces, claro, al final la persona, ¿qué hace? Pues tiende a dos cosas normalmente, o bien a aislarse, porque claro, si todo el mundo cuando yo estoy triste me está diciendo que no tengo que estar triste, pues digo, pues que para estar escuchando esto, prefiero estar sí, solo, me aíslo. O sí, bien me lleva a actuar como si estuviese recuperado. ya, Es decir, yo es puedo estar peor. devastado, pero con tal de no estar escuchando al 85% de las personas que tienen contacto conmigo decirme que no me sienta como me estoy sintiendo, es decir, que invalida mis sentimientos, cuando me preguntan, ¿qué tal estás? Bien, Bien, claro, ¿no? sí, Bien, a mí me gusta decir aquello de, ¿qué tal estás? Bien. ¿O quieres que te cuente la verdad? ¿No? sí, sí, Porque ¿estás dispuesto a escuchar lo que te voy a decir? ¿No? Porque a lo mejor sí, no estás preparado, ¿no? podrían O no te entrar apetece.
podrían entrar en esta parte las personas tóxicas, estas que te rodean por y, supuesto. y que no están preparadas para, o sea, eso, para escuchar lo que tú sientes, sino le quitan importancia a Le quitan lo que estás. importancia, aprovechan que tú les estás contando algo importante para decirte, pues yo más, te comparan constantemente o se comparan constantemente, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos de esto, ¿no? Porque lo he visto mucho, ¿no? Pero en una conversación, pues mira, ¿cómo estás? Pues mira, estoy muy preocupada porque mi padre, mi madre, ¿no? Quien sea, está muy enfermo. Ah, pues mi hija también. Ah, pues sí, y al final aprovechan tu dolor de alguna manera para compararlo con el suyo y encima para decirte que ellos más. Tú sufres, yo más, ¿no? Sí, O para darte una opinión o un consejo no solicitado. Entonces al final esto sí, sí. te acaba paralizando y se te quitan las ganas de Y al compartir. final Entonces al te final alejas, claro. y Mm. prefieres decir, pues estoy bien, aunque estés hundida, ¿no? A tener que escuchar determinados comentarios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de esto, ¿no? De buscar la ayuda que sí a ti te haga sentir mejor, ¿no? O bien en ese amigo que sabes que sí que te escucha de verdad, o en ese familiar que sabes que sí te va a escuchar y te va a comprender, Mm. sin darte una opinión, o sin darte un consejo no solicitado, o sin decirte alguna barbaridad, ¿no? Mm. Es un poco buscar eso y en algunas circunstancias, ¿por qué no buscar una ayuda profesional, Eva? Que a Mm. veces tenemos ahí como si buscar ayuda profesional fuese un Porque estigma, ¿no? tal cual. Y bueno, ¿qué te voy a decir a ti que no sepas de la importancia de difundir y normalizar la sensibilidad hacia la salud mental, ¿no? Y Mm. el Sí, bienestar emocional, ¿no? yo siempre he dicho que ir a terapia o ir a un especialista relacionado con la salud mental que debía ser casi obligatorio para todo el mundo, porque quien diga que no tiene problemas, creo que los tiene más aún, Claro, porque todos tenemos que mejorar algo de la persona o te ha pasado una situación que no sabes cómo gestionar y que te claro, desborda y que necesitas ayuda a un profesional. A claro. mí la primera, cuando empecé a ir a psiquiatras y psicólogos, para mí era un estigma. Pensaba, esto van solo los locos, las ideas esas confundidas que tienes. Que parece como que te van a ingresar enseguida en el psiquiátrico porque estás fatal, ¿no? Sí, sí. Y luego te vas dando cuenta que eso, que mejoras mucho formas de actuar tuyas, que te sientas mucho mejor contigo misma, que tal, y yo se lo recomiendo, la verdad, a todo el mundo, porque al final somos personas, no máquinas, y sentimos, hay cosas que no sabes gestionar, y esta es una de ellas, además, algo fuerte, pasar un duelo. Claro, es que te den también las herramientas, primero la información que sí ayuda, ¿no? Cambiar la que no ayuda, como hemos comentado, el tema de los mitos, las frases intelectuales y demás, por la que sí ayuda y que te den las herramientas, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Dar herramientas a las personas para que puedan transitar, identificar, comunicar esas emociones que están pendientes de comunicar, ¿no? Mm. Y eso es lo que hacemos en el programa de superación de pérdidas emocionales. Y una vez superado el tema del duelo, ¿qué pasos se darían para llegar a una sanación? Si se puede decir sanación o recuperación frente al duelo. Sí, aquí hay una polémica lingüística, ¿no? Porque claro, yo hablo de superar un duelo. Hay gente que dice, no, un duelo nunca se supera, ¿no? Los duelos no se superan. Pero claro, hay otros que hablan de soltar o dejar ir, y a mí eso tampoco me convence, porque eso de soltar o dejar ir, Mm. eh, yo pienso que para que tú te puedas empezar a sentir mejor, que es lo que yo digo que es superar un duelo, ¿no? Que tú te empieces a sentir mejor, se requiere de la voluntad, no es un acto involuntario. Se requiere de esa voluntad que te mueva a actuar. Si tú no Mm. haces nada, el tiempo por sí no cura. Eso del tiempo lo cura todo, ahora necesitas tiempo, ¿no? Eso No, es un mito. Si tú no haces nada en ese tiempo, el tiempo solo transcurre, el tiempo pasa. Lo que te ayuda es lo que tú haces en el transcurso de ese tiempo. Pero si tú no haces nada, las cosas no se cambian por sí solas, por arte de magia, ¿no? Entonces tienes que moverte, aceptar una parte de responsabilidad en que el hecho de que tú te sientas mejor depende en parte de ti, al menos en un 1%. Puede mm. haber situaciones dramáticas que no han dependido de ti. La muerte de un hijo, un abuso, una violación. Hay cosas que no han dependido
dependido de ti, de las que tú no eres responsable, o un accidente. Pero de lo que tú sí eres responsable, aunque sea en 1%, es en que para que tú te sientas mejor, no puedes delegar en una situación externa o en otra persona, sino que de ti depende cómo tú respondes a eso que te ha pasado. Y el asumir, aunque sea un 1% de responsabilidad en tu propia recuperación, significa que tu mente y tu corazón se abren a poder hacer algo para tú empezar a sentirte mejor, como por ejemplo pedir ayuda, ¿no? O comunicar eso que estás sintiendo. Y esa parte de responsabilidad nos ayuda además a salir del victimismo, en el cual a veces nos asentamos toda la vida, ¿no? Y yo puedo haber sido víctima, yo qué sé, por ejemplo, de un abuso, pero he sido víctima en un momento puntual. No toda mi vida, ¿no? Voy a arrastrar ese lastre, valga la redundancia, de victimismo, ¿no? Sino me pongo manos a la obra con toda la dificultad que tiene, ojo, que no le estoy quitando un ápice de dureza a este tipo de situaciones, ¿no? Pero que al final esa recuperación es posible, es posible, es posible sentirse mejor, sabiendo que va a haber momentos duros, que va a haber momentos que me van a venir emociones y recuerdos tristes, evidentemente, que va a haber momentos que puedo estar hundido, sí, pero cuando hablamos de superación del duelo o de recuperación ante un duelo, estamos diciendo que te puedes empezar a sentir mejor, que eso es posible, que el dolor no va a paralizar tu vida, aunque aún tengas recuerdos tristes, que vas a poder participar en tus relaciones al 100%, que no vas a ir como con el freno de mano echado por la vida, ¿no? Sino que vas a saber identificar y distinguir y colocar los momentos en los que sí estás triste porque has tenido un recuerdo triste, pero también saber validar que hay otros momentos del día o de la semana o del mes o del año donde te sientes mejor, o simplemente que cuando te acuerdas de esa persona que ya no tienes, cuando te puede producir una tristeza, pero que, por ejemplo, si te acuerdas de momentos bonitos, también puedes permitirte el sentir y el recordar, y de hecho quedarte con esos recuerdos afectuosos, amorosos, y ese es el trabajo que hacemos en el programa Grief Recovery, ¿no? Ayudar a las personas a que identifiquen, transformen, comuniquen esas emociones para despedir las dolorosas y quedarse con las positivas, con las afectuosas, ¿no? Decirle adiós a lo que nos duele, decirle adiós a aquellos planes, esperanzas, expectativas, sueños, ilusiones que ya no se van a poder realizar, decirle adiós, porque eso es lo que nos está paralizando, ¿no? Esto es probablemente lo más difícil, ¿no? Me lo comentaba el otro día una chica, ¿no? Que hay un ejercicio en el programa, ya al final del todo, ¿no? Después de haber hecho un trabajo previo muy intenso, que es escribir una carta de resolución. Despedida, ¿no? No tanto, o sea, no es tanto de despedida, bueno, es de despedida del dolor emocional, eso sí, pero es una carta, le llamamos de resolución, porque no es una despedida de la persona, sino que es una despedida del dolor emocional que tengo acumulado, ¿no? ¿Para qué? Para poder quedarme con lo positivo y decir adiós a lo que me duele, a lo que me paraliza, a lo que me aísla, por ejemplo, o decir adiós a las esperanzas, sueños y expectativas, planes, ilusiones, etcétera, que ya no se van a poder cumplir y que me están paralizando, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos que es superar, ¿no? Entiendo este matiz lingüístico, pero bueno, para mí lo importante al final es que superar es que la persona pueda empezar a sentirse mejor, que pueda responsabilizarse de sus emociones y de su vida, que pueda hablar de ellos sin miedo a lo que puedan pensar los demás, que se otorgue el derecho de sentirse como se está sintiendo, de expresarlo y comunicarlo sin este temor a lo que piensen los demás o sin miedo a que le vuelvan a hacer daño, que a veces lo que nos sucede es que vamos por la vida con un parapeto, con una armadura, ¿no? Por si acaso me vuelven a hacer daño, ¿no? Entonces no me implico en las relaciones, no participo en ellas al 100%, ¿no? Y al final esto podríamos decir que es como un duelo no resuelto, Sí, ¿no? te puede quedar ahí
Mm. Hay algo que me llamó la atención de tu perfil, a modo anecdótico, por si quieres nombrar alguna, en el que nombrabas películas, libros, una lista de Spotify incluso, de Sí, recomendaciones para alguien que esté pasando un duelo, que sí, si no conoce alguno de los títulos, pues sí. Mira, me encanta hablar de ello y te agradezco la pregunta porque es verdad que así también le damos un aire, ¿no? Yo en mi perfil de Instagram procuro eso, de vez en cuando meter alguna recomendación de este tipo, ¿no? Únicamente una advertencia. Retomo lo que hemos dicho antes, cada persona es única porque cada relación es única, cada duelo y cada proceso es único, ¿no? Y los sentimientos que produce un duelo son únicos también. A veces corremos el peligro de buscar en los libros o en las películas, ¿no? Como estas historias, como delegando la responsabilidad fuera en lugar de gestionar yo mis emociones. Si estamos diciendo que cada persona es única, cada proceso y cada duelo es único, ojo, porque lo que a lo mejor alguien ha escrito sobre su propio duelo puede estar muy bien, sí, yo me puedo identificar con algunos elementos, pero mi duelo es mío. Y a lo mejor en unos elementos me identifico y en otros no. ¿Producen alivio y sensación de bienestar? Sí, pero es temporal. Lo que realmente ayuda, en mi opinión, es que cada uno haga su propio proceso de duelo. Aunque estos aspectos, ¿no? La historia de otras personas o una película, sí que me pueden ayudar por ejemplo, si ha sido una historia de superación, me ayudan porque me animan, ¿no? O me dan algunas claves que yo también puedo, digamos, copiar, ¿no? Pero al final es más bien lo que más ayuda es que cada uno gestione su propio duelo. Dicho esto, yo recomiendo películas. ¿Por qué? Porque sí nos muestran algunas películas o algunas historias con las que nos identificamos algunos aspectos de cómo se puede de qué es un duelo o de cómo se puede gestionar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pedagógico, por ejemplo, una de mis recomendaciones, que es la película Hope, Esperanza, que está ahí en mi perfil, ¿no? Me encantó. Es una película sencilla, no es una superproducción, ¿no? Pero está muy bien expresado en esa película cómo el duelo tiene que ver con las comunicaciones emocionales no expresadas. En este caso es un matrimonio, como digamos que se ha ido enfriando con el tiempo, tranquilos que no voy a hacer spoiler, ¿no? Es simplemente dar estas notas, que, bueno, un matrimonio que se ha ido enfriando con el tiempo y en un momento dado sucede algo en la vida de la mujer, que es una enfermedad que empieza a cambiar la relación, ¿no? Y cómo esa enfermedad al final hace que esas emociones que se han producido con motivo de ese acontecimiento, ¿no? De ese diagnóstico, empieza a cambiarles a los dos y de repente empiezan a comunicar lo que sienten, tanto el uno por el otro, a comunicar pues cosas de las que se han arrepentido, a comunicar las veces que ellos se han equivocado y a expresar un lo siento por esto que hice y que te dolió, o a perdonar a la otra persona por algo que me hizo daño, ¿no? O simplemente a dar las gracias, a valorar esas comunicaciones que a veces en nuestro día a día no son comunes o no expresamos, son muy importantes. Y en esta película, por ejemplo, se refleja esto muy bien, ¿no? Cómo afecta la enfermedad a cada uno, pero cómo ellos a la vez van comunicándose, ¿no? Y es sorprendente, a mí me gustó y por eso la puse ahí, ¿no? sí, a mí me han venido dos que una es Quédate a mi lado de Julia Roberts y Susan Sarandon y otra la de Más allá de los sueños, no sé si la has visto, Sí, ambas, que son sí. de ¿Y a ti? llorar hasta... ¿Y cómo te sentiste después, Eva, de esas películas? ¿Qué te llamó más la atención? Hace tiempo que las vi porque eso, porque acababa llorando siempre. ¿Y eso te alivió? ¿Te alivió? Sí, la verdad Claro, que sí. sí, sí, sí. Sí, Son eso no sé. películas de esas que las veces que la veas, o incluso la de Hakicho, esa, la de Richard Gere, que no me acuerdo cómo llama, la del perro, esta Ujú. de, no me acuerdo del título de la película, pero esta del perro que va a esperarle a la estación y hay un Ay, día, no me sí, acuerdo yo tampoco del título.
Bueno, pues eso. Antes has comentado el libro tuyo por encima. Quiero que cuentes un poquito Sí, bueno, es de... verdad que la perspectiva no es de gestión emocional de ese libro en concreto, ¿no? Es un libro que habla más de la esperanza, de la vida más allá de la muerte, ¿no? Pero al final lo que viene a transmitir es que, como dice el subtítulo, ¿no? Por una parte, el vivir el fin nos hace comprender mejor la vida, ¿no? Es decir, Mm, tener en perspectiva, por ejemplo, cómo es la vida y naturalizarlo. Es decir, si yo pienso y tengo presente que un día voy a morir, pues eso me va a ayudar a vivir el momento presente con consciencia y con intensidad, ¿no? Y sobre todo a no quedarme, a no guardarme ninguna emoción pendiente de comunicar, ¿no? Porque a veces una muerte no avisa, ¿no? Hay veces que sí, porque hay una enfermedad de por medio y demás, pero a veces o un accidente o, pues, no te avisa, ¿no? Entonces, el no quedarme emociones o cosas que yo quiero decir dentro, por ejemplo, en el día a día. El duelo se produce también o ayuda, ¿no? Una gestión adecuada del duelo, de esas emociones, ayuda en la relación con los vivos también. mm, Mejora la comunicación en una pareja, entre amigos. Entonces yo animo mucho a gestionar el duelo porque, porque mejora y estas relaciones entre los vivos, ¿no? Entre los amigos, entre la pareja, porque me ayuda a comunicar mejor y a no guardarme las emociones. Aquello que mm. dicen, ¿no? De, no te vayas nunca a la cama con tu pareja sin haberle dicho a lo mejor pues, que le quieres o que lo sientes, ¿no? Porque al final, si esa persona al día siguiente se va a trabajar y no vuelve, esas emociones te las has quedado dentro. Entonces, tener presente esto ayuda a que cada día yo me conozca, identifique cómo me siento o como un hecho o como una persona me ha hecho sentir y que lo pueda comunicar y lo pueda expresar, porque si no, eso se acumula. Y es lo que estamos comentando, ¿no? Que es el duelo, ¿no? Y esas emociones que se acumulan me llevan a que pueda explotar un día si no las comunico o a somatizar, etcétera, ¿no? Entonces es un poco esta perspectiva. Y luego también hablo en ese libro de la importancia de los rituales de despedida, ¿no? Que son muy importantes también, ¿no? Al final ayudan, ¿no? Por ejemplo, en un funeral, ¿no? A que las personas en torno a ese ser querido que ya no está, pues puedan hablar, puedan recordar momentos positivos, puedan expresar emociones, ¿no? Puedan valorar su vida en un contexto. Si fue una relación que no fue tan positiva, que a veces sucede, ¿no? Cuando se muere alguien que no es tan querido, lo cual se puede Mm. aplicar también, por ejemplo, a un divorcio, pues también nos genera un duelo. ¿Por qué? Porque la esperanza de que la relación mejore ya no se va a dar, ¿no? O en el caso de un divorcio, ¿no? Pues también, ¿no? Hay como una frustración porque algo que tú habías proyectado o ese deseo de que las cosas hubiesen ido mejor ya no se va a dar y eso te genera un duelo. Mm. Por eso, en estos rituales de despedida, ¿no? Pues todo el simbolismo, ¿no? Que de alguna manera también nos da una esperanza de la vida en el más allá, nos habla de una plenitud, de que lo que aquí fue imperfecto, en realidad el corazón humano no está hecho para la limitación, no está hecho para eso, sino que está hecho para algo mucho más grande, ¿no? Que es para vivir para vivir para siempre, ¿no? Mm. Yo lo digo así, ¿no? Cuando se murió mi abuela, por ejemplo, lo recuerdo así, ¿no? Si yo lo que siento, este amor tan grande ante un hecho como la muerte me paraliza, mi corazón lo que me estaba diciendo era que ese amor, que ese deseo que yo tenía en el corazón, no podía acabar ahí, en una camilla de un hospital, ¿no? Sino que de alguna manera demandaba algo más, una plenitud, una esperanza, ¿no? Que no se quedase ahí postrado, ¿no? Y a mí eso sí que me ayuda, y es de lo que hablo también en el libro, ¿no? De pensar que hay algo más, que no simplemente somos, como decían los griegos, ¿no? Un círculo cerrado, ¿no? El eterno retorno, ¿no? De comemos, nacemos, nos alimentamos, Reproducir. nos reproducimos y morimos y otra vez a la tierra y como si fuese cíclico, ¿no? No sé, yo creo que somos únicos, que somos originales y que hay cosas que no se van a repetir. Sí, eso Entonces, por daría eso, para otra charla, madre mía. Yo totalmente, también totalmente. pienso como tú. Sí, a mí es lo que me Además, ayuda.
Sí, quien ha visto la película de Coco también dice que mientras los recuerdas siguen vivos, sí, ¿no? eso es. Así es. Así es, justo. Sí, Pues nada, muchas gracias por todas tus enseñanzas, mucha información tenemos aquí para asimilar. sí, yo encantado, Eva, de verdad. Sí, pues que me encanta lo que hago, entonces estaría hablando de Se ello, nota. eh, vamos, horas y horas, ¿no? Entonces, bueno, estoy a tu disposición. Eva, me podéis encontrar en Instagram, ¿no? Con esa arroba que has comentado antes, ¿no? José Belmonte Aguilar, y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que se ofrezca. Pues muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, Eva. Un saludo. Adiós. Adiós a todos.